A lo largo de la historia, la humanidad se ha esforzado por entender la esencia del funcionamiento del mundo material. Hemos intentado descubrir las normas y las pautas que determinan las cualidades de los objetos que nos rodean y de las complejas relaciones que tienen con nosotros y entre ellos mismos. A lo largo de miles de años, las sociedades de todo el mundo han descubierto que hay una disciplina por encima de todas las demás que proporciona un cierto conocimiento acerca de las realidades que subyacen en el mundo físico. Esa disciplina son las matemáticas. Me llamo Marcus Sautoy y soy matemático. Me considero un buscador de pautas que persigue las estructuras ocultas que se esconden tras un caos aparente y de la complejidad del mundo que nos rodea. En mi búsqueda de pautas y orden, recorro el trabajo de los grandes matemáticos que me han precedido. Gente que ha pertenecido a culturas de todo el mundo y cuyas innovaciones crearon el lenguaje en el que está escrito el universo. Quiero que me acompañen en un viaje a través del tiempo y el espacio en busca del origen de las matemáticas, desde su germen hasta el sofisticado concepto que tenemos hoy en día. Utilizando imágenes generadas por ordenador, exploraremos el rastro de los descubrimientos que permitieron a las primeras civilizaciones comprender el mundo matemáticamente. Esta es la historia de las matemáticas. La historia de las matemáticas. El lenguaje del universo. Nuestro mundo está hecho de pautas y secuencias. Están a nuestro alrededor. El día se vuelve noche. Los animales recorren el mundo en cada cambio de estación. Los paisajes están constantemente cambiando. Una de las razones por las que surgieron las matemáticas fue debido a la necesidad de encontrar el sentido a esos patrones naturales. Los conceptos más básicos de las matemáticas, espacio y cantidad, están predeterminados en nuestro cerebro. Incluso los animales tienen una percepción de la distancia y el número. Pueden evaluar cuando su manada es superior en número y decidir así si pelear o es mejor huir. Pueden calcular si su presa está a una distancia alcanzable o no. Comprender las matemáticas es la diferencia entre vivir o morir. Pero fue el hombre el que aunó esos conceptos básicos y empezó a construir algo nuevo con esos fundamentos. En algún momento los humanos empezaron a identificar esas pautas y a hacer conexiones. Empezaron a contar y a ordenar el mundo que les rodeaba. Y con ello, un nuevo universo matemático empezó a emerger. Este es el río Nilo. Durante milenios ha sido una fuente de vida para Egipto. He venido hasta aquí porque es donde se han encontrado los primeros signos de unas matemáticas como las que conocemos hoy. La gente abandonó la vida nómada y empezó a asentarse por aquí, en el 6000 a.C. Se daban las condiciones perfectas para cultivar. El acontecimiento más importante para la agricultura egipcia era el desbordamiento anual del Nilo. Eso se utilizaba como indicador para comenzar el año nuevo. Los egipcios registraron que eso sucedía cada cierto tiempo. Así que para establecer un calendario como este, era necesario contar, por ejemplo, cuántos días pasaban entre las fases lunares o cuántos días pasaban entre dos desbordamientos del Nilo. Registrar los patrones de las estaciones fue esencial, no solo para el manejo de la tierra, sino también para su religión. Los antiguos egipcios que se asentaron a las orillas del Nilo creían que era el dios del río, Hapi, el que desbordaba el río cada año, y en agradecimiento a esa agua tan vital, los ciudadanos le ofrecían una parte de su cosecha. A medida que iban creciendo los asentamientos, era necesario encontrar una forma de administrarlos. Era necesario medir las áreas de terreno. Era necesario predecir las cosechas, cargar los impuestos y recopilarlos. En breve, iba a ser necesario contar y medir. Los egipcios usaban su cuerpo para medir el mundo, y así fue como evolucionaron sus sistemas de medida. Un palmo era el ancho de la mano. Un cúbito, el largo de un brazo desde el codo a la punta de los dedos.
Los aparejadores del faraón utilizaban el cúbito de terreno, que era un segmento de terreno que medía un cúbito multiplicado por 100, para medir las áreas. Hay un vínculo muy fuerte entre la burocracia y el desarrollo de las matemáticas en el antiguo Egipto, y podemos apreciar ese vínculo desde el principio, desde la invención del sistema numérico. A lo largo de toda la historia egipcia, la única prueba de que existió un sistema metrológico en el antiguo reinado es en la longitud de las áreas. Eran puntales para una burocracia que necesitaba desarrollar cosas como esas. Era vital conocer el área de la que disponía cada agricultor para poder cobrarle unos impuestos acordes, o si el Nilo inundaba parte de sus tierras, poder solicitar un descuento. Eso significaba que los aparejadores del faraón tenían que calcular con frecuencia el área de parcelas irregulares de tierra, y para resolver esos problemas prácticos surgieron las primeras fórmulas matemáticas. Los egipcios necesitaban registrar de alguna manera el resultado de sus cálculos. De entre todos los jeroglíficos que se venden como souvenirs y que inundan la ciudad del Cairo, me dediqué a la búsqueda de aquellos que mostraran algunos de los primeros números de la historia. Fueron muy difíciles de encontrar, pero al fin los encontré. Los egipcios utilizaron un sistema decimal utilizando los 10 dedos de las manos. El símbolo para el 1 era un trazo, el 10 una herradura invertida, el 100 una cuerda enrollada y 1000 una planta de lotus. ¿Cuánto cuesta esta camiseta? 25. 25. Eso sería 2 herraduras invertidas y 5 trazos, así que no me vas a cobrar nada de por aquí arriba. Sí, aquí 1 millón. ¿1 millón? Dios mío. No. ¿Esto es 1 millón? 1 millón, sí, es mucho. Los jeroglíficos son preciosos, pero el sistema numérico egipcio era fundamentalmente defectuoso. No tenían ningún valor de lugar. Una marca solo podía ser una sola unidad, nunca 10 o 100 como hacemos nosotros. Aunque se puede escribir 1 millón solo utilizando un símbolo, no 7 como hacemos nosotros. Si querías escribir 1 millón menos 1, entonces el pobre egipcio tenía que escribir 9 trazos, 9 herraduras invertidas, 9 cuerdas enrolladas. En total 54 caracteres. Pero a pesar de los inconvenientes de este sistema numérico, los egipcios eran brillantes resolviendo problemas. Hemos conocido esto gracias a los escasos registros que han permanecido. Los escribanos egipcios utilizaban hojas de papiro para escribir sus descubrimientos matemáticos. Este delicado material, hecho de juncos, se pudre con el tiempo y muchos secretos han perecido con ellos. Pero hay un documento muy revelador que ha permanecido. El papiro Rind es el documento más importante que tenemos hoy en día y que desvela las matemáticas egipcias. Nos ofrece una buena visión sobre a qué tipo de problemas matemáticos debían enfrentarse los egipcios. Además, nos muestra explícitamente cómo se resolvía la multiplicación y la división. El papiro nos muestra cómo multiplicar 2 números grandes. Pero para ilustrar el método vamos a recurrir a 2 números pequeños. Vamos a multiplicar 6 por 3. El escriba cogía un número 3 y lo ponía en una columna. En la segunda columna se colocaba el número 1. Después se doblaban los números en cada columna, por lo que 3 se convertiría en 6. Y 6 se convertía en 12. Y después en la segunda columna el 1 se convertiría en 2 y el 2 en 4. Y ahora viene la parte más interesante. El escribano quiere multiplicar 3 por 6. Así que pone los múltiplos de 2 en la segunda columna, que suman 6. Y eso es 2 más 4. Vuelve a la segunda columna y solo coge las filas que corresponden al 2 y al 4. Y ese es el 6 y el 12. Lo suma y eso da 18. Pero lo más asombroso de este método es que el escribano ha escrito correctamente ese número en binario. El 6 está compuesto de 4, de 2 y ninguna unidad, lo cual es 1, 1, 0.
Los egipcios entendieron la importancia de los números binarios unos 3000 años antes de que los matemáticos alemanes y el filósofo Leibniz desvelaran su potencial. Hoy en día todo el mundo tecnológico se basa en principios similares a los que se utilizaban en el antiguo Egipto. El papiro Rein fue realizado por un escribano llamado Ahmes alrededor del 1650 a.C., y los problemas estaban relacionados con encontrar soluciones a situaciones de la vida cotidiana. Varios de los problemas mencionaban el pan y la cerveza, lo cual no es sorprendente, ya que a los trabajadores egipcios se les pagaba con comida y bebida. Uno en concreto trataba de cómo dividir equitativamente 9 hogazas de pan entre 10 personas sin que se provocara una pelea. Aquí tengo 9 hogazas de pan. Voy a coger 5 de ellas y las voy a partir por la mitad. Por supuesto, 9 de las personas podrían cortar un pedacito de su hogaza y dar los mendrugos a la 10ª persona. Pero los egipcios desarrollaron una solución más elegante. Se cogen los otros 4 y se dividen en tercios. Pero voy a partir 2 de los tercios en quintos, así que cada parte será una 15ª parte. De esa forma, cada persona obtendrá una mitad, un tercio y una 15ª parte de hogaza. A través de estos problemas aparentemente simples, empezamos a ver el desarrollo de unas matemáticas más abstractas. De pronto aparecen en escena nuevos números, las fracciones. Y no pasó mucho tiempo hasta que los egipcios empezaran a explorar las matemáticas de estos números. Evidentemente, las fracciones tienen una gran importancia práctica para cualquiera que tenga que dividir cantidades para comerciar en un mercado. Para anotar estas transacciones, los egipcios desarrollaron unos nuevos signos para simbolizar esos nuevos números. Una de las primeras representaciones de esas fracciones nos ha llegado por un jeroglífico que tenía una gran significancia mística. Se llama el Ojo de Horus. Horus fue un antiguo dios del reino, representado como mitad hombre, mitad halcón. Según la leyenda, el padre de Horus fue asesinado por su otro hijo, Set, y Horus estaba intentando vengar su muerte. Durante una de las feroces batallas con su hermano, Set le arrancó el ojo a Horus, lo rompió en pedazos y lo esparció por todo Egipto. Pero los dioses le sonreían a Horus y recogieron los trozos y volvieron a unir el ojo. Cada parte del ojo representa una fracción diferente, y cada fracción la mitad de la anterior. El ojo simboliza la unidad, pero en realidad es 1 partido por 64. Aunque los egipcios se detuvieron en 1 partido por 64, en esta imagen está implícita la posibilidad de añadir más fracciones, partiéndolas cada vez, y la suma se va acercando cada vez más al 1, pero nunca llega del todo. Esta es la primera pista de algo que se llamaba series geométricas y aparece en varios puntos del papiro Rein. Pero el concepto de una serie infinita todavía permanecía oculto, hasta que un matemático de Asia lo descubrió siglos más tarde. Ya que habían ingeniado un sistema numérico que incluía las fracciones, había llegado el momento de que los egipcios aplicaran su conocimiento para comprender las formas que utilizaban en su vida cotidiana. Estas formas eran raramente cuadrados regulares o rectángulos, y en el papiro Rein descubrimos al escriba Ahmes calculando el área de una forma más orgánica, el círculo. Lo que es asombroso en el cálculo del área de un círculo es en realidad su exactitud. ¿Cómo encontraron el método? Solo son especulaciones, porque los textos que tenemos no nos muestran cómo descubrieron los métodos. Estos cálculos son particularmente llamativos, porque dependía de cómo viesen al círculo y aproximaran su forma a una forma que los egipcios ya entendiesen. El papiro Rein establecía que un campo circular con un diámetro de 9 unidades tenía un área igual a un cuadrado con laterales que midiesen 8. Pero ¿cómo pudo descubrirse esta relación? Mi teoría favorita es que la respuesta está en el antiguo juego de la mancala. Los tableros de mancala se encontraron tallados sobre los techos de